Un espectáculo de más o menos, ponle 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 5, bueno, insiste en la duración. Da igual, es un espectáculo en que aparezco yo y llevo pues un par de folios donde tengo anotadas pues como las cosas que quiero explicar, que son tipo ocurrencias o pequeñas como historias o ideas. Voy saltando de una en otra. No se ha ensayado ni hay un texto redactado sobre lo que digo, pero sí que repito de un show al otro. Entonces sí, ahí igual pues sí que surgen, o sea que digamos que el directo es el ensayo, de alguna forma. Bueno, a veces explico algo como que necesita una imagen o una foto, entonces aprovecho el PowerPoint. Pero bueno, que realmente se puede hacer sin PowerPoint. El asesinato de Lincoln. Que bueno, el tema es ese, ¿no? Que hace no sé cuánto tiempo este presidente estaba en el teatro, como vosotros, igual que vosotros, y vino bueno, a fiestas y pegó un tiro en la cabeza. Noté que el asesino, el que pega el tiro, sostiene algo con la otra mano. Tiene ahí como que hay una cosa, ¿no? Es esto, o sea, este elemento aquí. Y ahí tuve como un vislumbre, apareció una cosa que quiero traer aquí a Valencia hoy, por favor, que es que el tío estuviera sosteniendo la mano de un niño, del hijo, yo qué sé, del hijo de Lincoln, que con una mano estuviera quitándole la vida al padre y con la otra conmiseración, como de, cógeme la mano, que lo que vas a ver ahora, no me gustaría estar en tu pellejo, ¿no? Tranquilo, aquí hay una mano amiga. Yo entiendo lo tuyo, no es contigo, dame la mano, chaval. ¿No? Estás viendo el teatro y viene un tipo, ¿no? Y te da la mano y ¿qué pasa? Y acto seguido le revienta ahí la cabeza a tu padre. Cuando empezó, no empezó como monólogo. Esa es la gracia, que ahora puedes pensar, bueno, esto es más o menos un monólogo un poco raro, pero bueno, hay formas como un poco de comedia. Pero cuando empezó realmente la coña era una especie de, en ese sentido, de una acción que consistía en que yo, todo el material que tengo en bruto, de anotaciones que son relativamente crípticas, que son fragmentos de cosas que me he fijado, y voy a intentar volcarlas al público o a la persona que esté escuchándome ahí a tiempo real, directamente, ¿no? Va a ser un choque porque realmente no hay una excusa para explicar esto, no hay o sea, no hay una jerarquía de informaciones, sino que son como unos fragmentos que no vienen a cuento. Tiene un punto de gamberrada, en cierto modo, para mí el aliciente era eso, de la gente no va a entender por qué le estoy explicando que los folios cuando los doblas así o que un gato que no sé qué le pasa. O sea, no van a entender de dónde viene esto, por qué esto y no otra cosa. Y eso para mí era un aliciente muy fuerte que ahora, claro, no existe. Es decir, la mayoría de gente que viene a verlo lo ha visto antes en YouTube o lo ha visto, ya conoce un poco de qué va. Entonces, digamos que es opuesta o sea, el público ya viene a ver más de eso. Entonces es como que ahí se ha operado también un cambio. Pero en el fondo ahora es más el juego, lo que se produce, al menos lo que a mí más me motiva es que durante un ultra show, aparte de lo que yo ya sé que voy a explicar y de lo que ya he explicado otras veces, surjan variaciones, y siempre surgen algunas. Y es donde yo mejor me lo paso y donde creo que tiene más sentido hacerlo en directo. Estos documentales que hay como de tipo guerras de la historia, guerras mundiales, guerras civiles, estos documentales de la 2 en que aún hay testimonios, hay nietos igual de aquellos que vivieron la barbarie y salen en la 2 viejos declarando aquello que vivió su abuelo. Y siempre hay un momento en que hablan de una cualidad de aquella experiencia, ¿no? Y dicen, aquello fue muy duro, lo que vivió mi abuelo fue muy duro, fue durísimo aquello. Pero nunca traen un objeto, nunca aparece un objeto con el cual comparar esa dureza. Nunca dicen, fue, aquello fue durísimo, tan duro como esto. Toca, 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 toca.
Sí, aquellas bestias salvajes, lo que le hicieron a mi abuela, aquello es lo más duro que he oído en mi vida. Tan duro como esto. Y la señora como que se ha currado el tríceps. Toque, toque. Es exactamente esta dureza. He traído unas barritas de metal que, bueno, creo que es exactamente la densidad de lo que le pasó a mi abuelo, de la dureza de lo que vivió. Toque, apriete, apriete. No ceden, ¿verdad? Así de duro fue, así de duro. Cuando empecé, yo venía de Bellas Artes y realmente todos mis referentes o formas de funcionar que a mí como que me atrajeron o me gustaron o me dieron como un espacio, eran artistas, en cierto modo, era gente que hacía arte contemporáneo. No tengo unos referentes así que yo haya hecho esto a imagen de ese referente, sino que es como una constelación de gente que ahora ya pues también hay gente, yo qué sé, con los Vengamonjas o querido Antonio, bueno, hay toda una serie de gente con la que tienes afinidad, o con Jonathan, con el que hice El Virunoso, que es gente de tu edad y un poco de tu, no sé, de tu línea, con la que realmente hay como hay mucho entendimiento y hay afinidad, por lo que eso también son referentes, ¿no? Los autobuses de línea, ¿vale? De estos así, como normales, que se da este momento en que no sé por qué, estos que tienen dos puertas, tienen tres puertas, tienen la primera, luego hay dos puertas y a veces, no sé por qué, la del fondo del todo no se abre. Entonces a veces hay alguna señora que tiene que bajar y se ve obligada, pues igual es una persona que lleva años sin hablar con nadie, una persona que odia el contacto con la humanidad y de 0 a 100 en un segundo, porque si no, o sea, si no grita un me puede abrir, un me abre, de lo más hondo, si no grita eso, no le abren. Y de repente ya está como a su bola, como sola en la vida, y de repente, coño, ¡me voy a abrir! Como tiene que sacarlo. Y, joder, que sacaran un DVD cada año con los mejores me abre del año. Los de profundis del autobús y del cuerpo también. ¡No abre! ¡Por favor, abra! Como muy picado el montaje y dura 3 horas. Todo tipo de personas ahí. ¡Abra! ¡Abra! Incluso los unen, ¿no? Los sonidos. No hay un momento de silencio en todo el montaje. Como 2 horas y media. Yo lo que hago no es para nada ni provocador ni fuerte. Quiero decir que no, lo que sí que intento evitar, rollo ya, como cosas, o sea, referencias a algo que ha ocurrido muy concreto, tragedias muy concretas, o de esto no hay que reírse porque... Intento evitarlo porque eclipsaría el contenido de lo que estoy diciendo. O sea, si yo de repente saco un referente que todo el mundo se queda como, hola, qué fuerte esto que ha dicho porque esto acaba de pasar y, hombre, qué mal gusto. Yo es que no quiero eso, o sea, yo no quiero que la gente se ponga a pensar como, hola, qué fuerte, o sea, o sea, a mí no me interesa ese tipo de reacción porque no la entiendo, o sea, no entiendo qué valor tiene eso. Pero no, bueno, pero el rollo está, ay, que un bebé, ay, que se muere el bebé, ¿no? O sea, en el fondo a mí me parece como que es un poco humor de cómic underground, humor negro, que yo personalmente, si hay alguien que se ofende por eso, es que probablemente no le interesa tampoco lo que hago, o sea, probablemente no haya un entendimiento, o sea, es que esto que has dicho, que hay gente que tiene accidentes, yo, coño, ya lo sé, que hay gente, pero ¿qué quieres? Siempre, hostia, cuidado que he empezado aquí la peli de los zombies. Hostia, que jodido, tiene la cara llena de mierda el tío, ¿no? No era un zombie, era un tío con la cara untada de mierda, directamente. Pues que... cuidado, hipnosis ahora. Que el libro, voy a sacar otro libro con Blackie Books, supone que a principios de 2014, febrero-marzo de 2014, otro libro más de ideas. Cambia la maquetación, bueno, habrá cambios, yo consigo que es distinto, pero es más de lo mismo en el fondo. Más de lo mismo, pero está maquetado de otra forma. Y eso es lo más nuevo que va a haber, yo creo. ¿Vale? Tenéis mucha preocupación por este sonido, ¿no? Que, pues bueno, Un estornudo. ah, vale, ostras, cuidado. Hay ruido, hay... Me va a mirar ahora cuando estoy llevando. No, estornudo. Encima es malo quedártelo dentro, pero bueno. No, es malo, ¿eh? Sí, ahora me he quedado los gérmenes. Da igual. No es por eso, no es por los gérmenes, es por el... No, porque al pararlo...
o sea, es como que tiene mucha fuerza y hay como microvenas que pueden estallar en la zona esta que es peligrosa que va a hacer. Sí. Hay algo de que no puedes como reprimir un movimiento que es reflejo, que no es bueno Ya. fisiológicamente. No es porque los gérmenes esos no salgan y digan ¡ah! Como nos han dado recreo, ¿no? ¡Ay, mierda, que nos sacan! No, o sea, creo que es por un asunto motor, como que tienes que dejar que eso salga porque si no es como que te puede quedar un ojo rojo de sangre o algo así.